Bendiciones, hermanas. Buenas tardes. Es un privilegio poder estar en este día aquí con ustedes. Gracias a Dios y a través de nuestra pastora que me dan la oportunidad de poder compartirles. Y me gustaría que pudiéramos hacer una oración para dar inicio a este servicio de mujeres. Amén. Cerramos nuestros ojos y Padre, queremos darte gracias en este día, Señor, que nos permites estar aquí. Hoy yo quiero poner mi vida en tus manos, Señor. Te pido que tú me ayudes, que tú me des tu dirección. Quiero ser un instrumento para poder hablar tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que nos están viendo en esta transmisión, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Que de igual manera, así como tú has hablado, Señor, puedas hablar a sus corazones. Prepara cada corazón, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanas. Pues me da mucho gusto poder estar en este día con ustedes compartiendo la palabra. Hoy yo quiero darles un mensaje que el Señor ha hablado a mi vida. Todo este tiempo sabemos que muchos hemos estado pues en casa, trabajando. Algunas de ustedes tal vez ya regresaron a sus labores, a sus actividades que hacían, pero en estos días que estuvimos en casa, el Señor puso una palabra y es lo que hoy yo quiero compartirles. Yo he puesto por tema mi llamado como hija de Dios. Y cuando usted dice mi llamado, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Usted en qué piensa cuando escuchamos un llamado de Dios? Tal vez para muchas, a lo mejor en su mente pensaron cosas distintas, cosas diferentes. Pero hoy, en esta tarde, me gustaría que todas nosotras pusiéramos a prueba cada detalle de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Ahora sí que, como dicen, ¿verdad? Muchas veces los pequeños detalles es lo que hace la diferencia. Entonces, hoy me gustaría que todas nosotras pongamos a prueba hasta el mínimo detalle de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Amén. Y yo me quiero enfocar en dos áreas, en dos partes. Una es lo que Dios me llamó a hacer, y usted lo puede estar viendo en su pantalla, y lo que Dios me llamó a hacer. Amén. Son dos enfoques, dos partes que hoy quiero compartirles. Y aquí vienen dos preguntas que yo se las hago a usted. Una de ellas dice, ¿existirá una mejor manera de ser en comparación de cómo soy ahora? Usted tiene la respuesta. Y otra pregunta sería, ¿existirá una mejor manera de hacer las cosas que ahora estoy haciendo? La respuesta está en usted y está en mí. Nosotras vamos a decidir si queremos seguir igual en todos los aspectos de nuestra vida. Puede ser carácter, puede ser matrimonio, familia, trabajo, ministerio. Pero nosotras tenemos que ser realmente muy honestas y evaluarnos. Y verdaderamente reconocer si yo estoy siendo como Dios quiere que sea y si realmente estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer aquí en la tierra. Amén. Entonces, yo quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cómo debo ser? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, Señor, cómo es que yo debo ser como hija de Dios? Por eso es que yo le ponía por nombre a este tema, mi llamado como hija de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe en su Biblia a 1 Corintios 11:1, y yo le estoy leyendo la versión Reina Valera 60, y aunque es un texto muy pequeño y tal vez muy breve, pero dice mucho realmente, y dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo, pero él está diciendo, sed imitadores de mí, y él a quién estaba imitando, a Cristo. Entonces, una de las maneras que nosotras tenemos que ser como hijas de Dios es tan sencillo y tan simple como lo dice aquí el texto. Tenemos que ser imitadoras de Cristo. Amén. Ahora quiero que usted me acompañe a Efesios 4:30-32. Y esta versión que le voy a leer es la Nueva Versión de las Américas, que dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes
toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Yo voy a hacer aquí una pausa y yo quiero que, ¿se acuerda que en un inicio yo le decía, pongamos a prueba todo lo que hemos hecho hasta el más mínimo detalle de lo que hemos hecho hasta el día de hoy? Y mire la lista que nos menciona en este versículo 31 que dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y este es un examen para todas nosotras. Realmente, ¿cómo estamos en este tema? ¿Será que aún alguna de nosotras tal vez puede estar pasando por amargura? A lo mejor puede estar pasando por enojo, a lo mejor hay ira en su vida. Hermana, yo no sé cómo ha estado estos días en su casa. ¿Qué es lo que predomina en su casa? ¿El amor o está predominando los gritos? ¿O hay abundancia de insultos tal vez? Entonces, esto es para que nosotras mismas hagamos un análisis a nuestra vida. Pero mire lo que dice el versículo 32. Sean más bien, y aquí está lo que tenemos que ser. ¿Se recuerda cuál era la pregunta? ¿Cómo debo ser? La primera vimos que debemos ser imitadores de Cristo. Yo sé que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de mujeres siervas de Dios, pero hoy yo quiero tomar como modelo, ¿sabe a quién? A nuestro Señor de señores, que es Jesús. Por eso es que yo empiezo diciendo este texto, sed imitadoras de Jesús. Amén. Y en Efesios 4, en el versículo 32, nos dice cómo también tenemos que ser nosotras. Y aquí dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Usted, hermana, ¿ha entendido realmente lo que implica el que Dios nos haya perdonado enviando a su Hijo para dar su vida y perdonar nuestros pecados? Podemos como entender esa dimensión de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Al saber nosotros o nosotras que hemos sido perdonadas, ¿sabe qué sucede? Muchas veces cuesta entonces cuando hay que pedir perdón o perdonar. Y aquí la Biblia me está enseñando que yo debo perdonar. Aquí la Biblia me está enseñando que yo debo ser amable. Y amable no solo me refiero a que usted sea amable dentro de su núcleo familiar. Yo le diría, está aplicando la amabilidad no solo en su casa, sino en todos los lugares donde usted se mueve, llámese trabajo, aún con personas que no conocen del Señor, con su propia familia. Usted está mostrándose o está mostrando misericordia con los demás. Yo creo que es una manera de podernos evaluar hoy en esta tarde y verdaderamente reflexionar y meditar y preguntarnos, ¿estoy siendo como Dios me está pidiendo que sea? Y aquí lo está diciendo literal, sean más bien amables, sean más bien misericordiosos, sean más bien, bueno, aquí dice perdonándose unos a otros. Entonces, ¿cómo va hasta aquí nuestro examen con estos dos textos que llevamos? ¿Realmente estoy siendo una imitadora de Jesús? ¿Estoy siendo realmente como Dios me está pidiendo que sea? O yo le hago la pregunta, ¿será que aún hay, en algunos momentos le está costando perdonar? ¿Le ha costado mostrar misericordia? Pero ahorita vamos a ver aún más textos de lo que Dios nos pide que seamos. Yo quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 3 al 4. Y mire lo que dice. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Es muy común, hermanos, hermanas, que afuera en el mundo se ve mucho este tema. Entre mujeres de repente es muy marcada, ¿no? El que pueda haber rivalidad, el que hay, digo, las mujeres de repente dijeran afuera, ¿no? A veces no hay que entenderlas, sino amarlas. Pero no es eso realmente, hermanas, sino realmente lo que tenemos que ser nosotras es lo que la palabra nos pide que seamos. Y mire aquí dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Y aquí está cómo debemos de ser nosotras. Dice, sean humildes
y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno, y mira lo que dice, no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos siendo verdaderas hijas de Dios? Como lo dice su palabra, ¿estamos siendo humildes? Y cuando aquí dice ser humildes, implica el que tengamos que ver a los demás como superiores a nosotros, como más importantes que nosotros, pero también aquí está diciendo que no solo tenemos que buscar nuestro propio bien, sino también tenemos que buscar el bien de los demás. ¿Será que muchas veces no nos preocupamos solamente por nuestro núcleo familiar? Y obviamente el ser nuestra familia, procuramos lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero aquí es ir más allá. Y aquí realmente como hijas de Dios tenemos que buscar el bien, no solo de mi familia, no solo el bien mío, sino también tengo que aprender a buscar el bien de los demás. Realmente nos gusta ver por nuestras hermanas, nos gusta ver también ayudar a otras personas que no conocen del Señor. Esa sería una pregunta que cada una nos tendríamos que hacer. ¿Soy una persona humilde? ¿Soy una persona que procura? ¿Soy una persona que busca el bien de otras personas? Y eso es algo que también el Señor nos pide que seamos. Amén. Yo quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 14 al 16. Y mire lo que dice. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes, y mire esta palabra, sean santos en toda su manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y esta palabra de santos viene del griego 40, que es hagios, y en el diccionario Vine yo puse esta definición que dice, no lo ven ustedes en su pantalla, pero yo quiero leérselos, y dice, en su sentido moral y espiritual es separado del pecado y por lo tanto consagrados a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Que en un sentido tanto moral y espiritual, nosotras como hijas de Dios tenemos que estar separadas del pecado. Nosotras tenemos que estar consagradas a Dios. Y yo le hago la pregunta, ¿cómo está nuestra vida al día de hoy? ¿Realmente estamos viviendo una vida en santidad? ¿Realmente estamos viviendo una vida que estamos separadas, que estamos apartadas del pecado? ¿O a lo mejor aún hay áreas en las que nos ha costado todavía morir y no estamos llegando a esa santidad que el Señor nos está pidiendo? Y aquí en Primera de Pedro nos está diciendo claramente, sean santos porque yo soy santo. Y de repente muchas veces este tema de santidad pudiera ser como un tema que se les puede predicar solamente a los jóvenes, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, y no se refiere a una edad, no se refiere a un segmento de personas, se está refiriendo a nadie, se está refiriendo a todas las personas, nos está el Señor demandando a vivir en santidad. Entonces, yo quiero hoy, y realmente es algo que el Señor nos está pidiendo y nos está exhortando, tenemos que vivir en santidad, tenemos que evaluarnos a nosotras mismas, tenemos que examinarnos, y si algo verdaderamente no estamos haciendo bien delante del Señor, hoy yo le quiero pedir, hermana, que no tarde para realmente reconocer lo que estamos haciendo mal. La palabra nos ha enseñado que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y cada día el Señor nos da una oportunidad para ponernos a cuentas con Él. Que si estos días a lo mejor, créame en verdad, y yo se lo comparto, para mí estos días de cuarentena, estos días de resguardo en casa, para mí ha sido una bendición. Créame que han sido momentos tan agradables, momentos de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza de parte de Dios. Y una manera en la que Dios hablaba fuertemente a mi vida es esto que le estoy compartiendo, el llamado.
pero a lo mejor cuando uno dice un llamado, de repente puede pensar un evangelista, un profeta, un maestro, pero créame que el llamado aquí va más allá de lo que a lo mejor nosotros podemos pensar. Yo sé que parte de los 5 ministerios son llamados de Dios, pero aquí nos está pidiendo algo el Señor, y esto verdaderamente nos llama a todos a ser santos. Y hoy es una exhortación que el Señor nos hace y nos pide: seamos santos. Si usted ha estado en casa con su familia, con su esposo, yo le quiero preguntar, ¿cómo ha sido estos días, estos meses? Yo sé que las noticias pueden estar llenas de muchas cosas no agradables y malas, pero créame que cuando entendemos a lo que Dios nos ha llamado, créame que usted puede vivir y disfrutar su vida de una forma diferente, porque estamos comprendiendo lo que la palabra nos enseña. Porque realmente, es decir, me estoy deleitando en lo que leo. Y cuando la Biblia nos dice, tenemos que meditar en la palabra de día y de noche, meditar es que yo mismo como persona me estoy midiendo a lo que estoy leyendo. Por eso es que yo le decía, cada texto que leemos es como persona nosotros medirnos y nunca decir, ay, este texto pues es para la hermana tal, o es para mi suegra. No, este texto realmente no es ni para nuestra mamá, no es ni para nuestra hermana. Cada palabra siempre tiene que ser para nosotras mismas, y es donde nosotras tenemos que aprender a medirnos. Entonces, hoy el Señor nos hace una exhortación, y una de ellas es ¿estamos viviendo en santidad como el Señor quiere que vivamos? Ahora, yo quiero que me acompañe a Mateo 11:29, y yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Otra de las maneras que Dios nos pide que seamos es que tenemos que ser pacientes. Y dígame si no, si muchas veces no se les caracteriza afuera, ¿verdad?, a las mujeres como impacientes. O yo le pregunto a usted, ¿usted es una persona paciente o impaciente? Y realmente lo que aquí nos está pidiendo y nos está enseñando la palabra es que debemos ser pacientes. Tenemos que aceptar las enseñanzas de Dios, tenemos que aprender de Jesús, y una de las formas en cómo estamos aprendiendo a ser como Él es siendo pacientes, siendo humildes. Y hermanas, muchas veces cuando llegamos como mujeres a ser impacientes, de verdad que a veces la impaciencia nos lleva a cometer muchos errores, de verdad. Muchas veces somos como mujeres, tendemos a ser precipitadas, desesperadas, pero hoy el Señor nos está enseñando a través de su palabra que tenemos que ser mujeres pacientes. Amén. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Muchas veces decimos, no, es que las cosas tienen que ser así, pero hoy yo le quiero invitar a que sea usted paciente. Y aquí lo dice su palabra: seamos pacientes y vamos a encontrar el descanso en el Señor Jesús. Si usted hoy de repente se ha sentido preocupada, se siente cargada, se siente tal vez hasta estresada, mortificada, hoy yo quiero decirle algo: todo eso usted tómelo y póngalo a los pies del Señor Jesús y aprenda a ser paciente. Muchas veces podemos pensar que los silencios de Dios, cuando no hay una respuesta a algo inmediato, podemos hasta llegar a pensar que el Señor no nos escucha, o de repente hasta algunas personas pueden sentirse hasta no bendecidas cuando a lo mejor no ven una respuesta inmediata de una oración o de algo que han pedido al Señor. Pero yo le quiero invitar a algo: tenemos que ser pacientes, tenemos que aprender a descansar, tenemos que encontrar ese reposo en nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, algo que también el Señor hoy nos está pidiendo y nos está enseñando de cómo debemos ser como hijas de Dios es eso: ser pacientes. Amén. Ahora quiero que me acompañe
a Mateo 5 y vamos a leer del versículo 43 al 48. Y usted aquí va a ver, yo no sé en sus Biblias qué subtítulo pueda tener este texto, pero en esta versión de la Nueva Biblia de las Américas dice el amor verdadero y su recompensa. Amén. Y dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. 45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Aquí hay una recompensa, hermanos. Y dice, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y aquí está en este versículo 48 lo que el Señor nos pide que seamos. Dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Otra de las cosas que el Señor nos pide ser como hijas de Dios, ¿sabe qué es, hermanas? Ser perfectas. Pero esta perfección, si usted leyó los versículos antes que le mostré y que le leí, habla de una perfección en amor. Por eso al principio dice, muchos tal vez hemos oído que afuera o en otros lugares se dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Qué hace la gente afuera cuando una persona le hace mal? Muchas personas hasta buscan venganza. Otras mujeres de repente hasta pueden llegar a decir, esta persona me hizo algo, bueno, ahora va la mía, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Señor no nos enseña a hacer eso como hijas de Dios. Aquí nos está diciendo, pero yo les digo, y esta palabra, hermanas, es para nosotras. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Cuando nosotros hacemos eso, al final está diciendo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si queremos llegar a una perfección, nos está diciendo que tiene que ser a una perfección de amor. Hoy yo quiero invitarla a que si realmente usted se ha sentido enojada por algunas circunstancias, por algunas cosas, hoy yo le pido que lleguemos a ese nivel de perfección de nuestro Dios. Y ese nivel de perfección nos lo está diciendo en su palabra, en el versículo 44. Tenemos que amar. Ahora usted puede decirme, hermana Sai, pero alguien me ha lastimado tanto que me es muy difícil poder amarlo. Pero hoy yo le quiero decir, y por eso el título lo dice, el amor verdadero y su recompensa. Si realmente nosotras queremos ser llamadas hijas de Dios, porque aquí lo dice, esta es la recompensa. Si nosotros amamos a nuestros enemigos y oramos por los que nos persiguen, está habiendo una recompensa. Y dice que para que ustedes sean hijas de su Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, yo sí quiero llegar a un nivel de perfección. Yo sí quiero, y la Biblia me dice que nosotras tenemos que buscar esa estatura del varón perfecto. Amén. Y aquí nos está enseñando algo que nosotras tenemos que hacer. Entonces, otro llamado que el Señor nos hace es eso, ser perfectas. Pero usted puede decir, ¿y cómo puedo ser perfecta? Ser perfecta no solo es que ame a su esposo, que ame a sus hijos, que ame a los que nada más están en su núcleo familiar. Si nosotros queremos llegar a ser perfectas, es eso, amar aun cuando a lo mejor nos han dañado, nos han lastimado y aún hermana, desconozco si usted en este momento ha tenido problemas en su casa, con su familia, con su esposo, con sus hijos.
desconozco lo que usted pueda estar pasando, pero yo quiero decirle algo que el Señor le está pidiendo que usted sea, es que sea perfecta. ¿Y sabe cómo va a llegar a ese punto? Amando. Y yo le pido que verdaderamente hagamos lo que nos está diciendo su palabra. Que si usted me dice es algo tan fácil y sencillo, yo sé que puede costar cuando realmente usted ha sido muy lastimada tal vez. Pero déjeme decirle que no es algo imposible, porque para eso está la palabra. La Biblia nos dice, no solo sean oidores, sino hacedores. Yo sé que ahorita podemos escuchar un texto y un versículo, pero ahora yo le invito a que vaya al siguiente paso, sea una hacedora de la palabra. Amén. Entonces, otra parte que el Señor nos pide que seamos es ser perfectas, y es en esa perfección de amor. Ahora, yo le acabo de leer 6 textos, y esos 6 textos es la parte de lo que debemos ser, lo que el Señor nos pide que seamos. Ahora, yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿qué fue lo que Dios me llamó a hacer aquí en la tierra? Yo sí me he hecho esa pregunta. De repente podemos decir, estamos aquí, Señor, y tú me enviaste, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado aquí en la tierra? ¿A qué nos enviaste? Entonces yo ahora quiero que vayamos a otra parte, a la segunda parte de nuestro llamado, y que es la pregunta, ¿qué debo hacer? Amén. Y vamos a encontrar una parte en Lucas 10, del 25 al 28. Y aquí dice preguntas sobre la vida eterna. Y yo quiero leerle y dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Se da cuenta que el último versículo en la parte de lo que debemos ser? Yo cerré con Mateo 5. Y es porque el Señor nos pide ser perfectos. Y cuando hablamos de ser perfectos nos está hablando en una perfección de amor. Amén. Pero el primer versículo que le estoy leyendo ahora en nuestro llamado de lo que debemos hacer, mire cómo empieza. Nos sigue hablando del amor. Pero ahora aquí en Lucas le está diciendo que nosotros tenemos que amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Pero no solo es eso, no solo es amar a Dios, sino que también nos está diciendo, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo le pregunto, ¿cómo está usted y yo en esa parte? ¿Está realmente usted amando al Señor con todo su corazón? Recuerde que nosotros tenemos a un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios que realmente quiere lo mejor para nosotros, pero también el Señor en su palabra nos ha enseñado cómo es que Él quiere que nosotros seamos también. Y algo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos es amarlo. Y yo le pregunto, ¿usted ama al Señor por sobre todas las cosas? ¿El Señor es el que está ocupando el primer lugar en su vida, hermana? ¿O de repente usted ha puesto como prioridades otras cosas y tal vez no es Dios el que está ocupando el primer lugar? ¿Será que en algún momento ha puesto en primer lugar su familia, su esposo, sus hijos, aún su trabajo? Realmente lo que hoy el Señor nos está pidiendo hacer es que lo amemos. Y algo que me gusta de todas estas características no es que algo sea más importante o no, pero yo quiero
retomar el que dice que lo amemos con toda nuestra fuerza. ¿Aún será que hasta en los momentos donde nos podamos sentir debilitadas, cansadas por ciertas circunstancias, será que ahí Dios sigue siendo el primer lugar en nuestras vidas? Si de repente usted ha entrado en un desánimo, si usted ha entrado en alguna enfermedad, si usted ha entrado en algún problema y de repente dice, ya no tengo la fuerza, créame que la fuerza usted la va a tener a través de nuestro Señor Jesús. Y hoy yo quiero decirle esto, hermana. A usted y a mí nos conviene amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos conviene amarlo con esa fuerza, con esa intensidad. Si de repente usted ha puesto mucha fuerza, mucha intensidad para hacer otras cosas, tal vez hasta de su trabajo o inclusive cosas en el hogar, ¿verdad? O hay veces que hasta nos esmeramos por hacerle el mejor platillo a nuestro esposo, el mejor platillo a nuestros hijos. Pero con esa misma intensidad, ¿usted está amando a nuestro Dios? ¿O será que la rutina, será que los quehaceres del día están opacando esa fuerza y esa intensidad para que usted ame a Dios? Déjeme decirle hoy que es necesario que tengamos este principio en nuestra vida. Esto es un principio realmente. Siempre Dios tiene que ocupar el primer lugar. Tenemos que amar a nuestro Dios, hermana, de verdad, con todo nuestro corazón. Y a veces uno puede decir, pero a pesar de todo esto que está pasando, yo le diría, hermana, no debemos quejarnos de nada, ni siquiera cuestionarle a Dios. Nosotras tenemos que aprender a ser agradecidas. Y que si hay pruebas en nuestra vida, eso no va a ser realmente una limitante para que Dios sea lo primero. Esto no tiene que ser realmente una condición para decir, bueno, Señor, si tú me das la salud, si tú me das esto, si tú me das lo otro, y a veces nada más pedimos. No, el Señor sabrá si da o no da, pero yo solo le digo, Dios es. Y por tal motivo, nosotras tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Pero no solo encierra esa parte, también está diciendo, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo usted está amando a su prójimo? Su prójimo puede ser y es su esposo, sus hijos, su familia, sus compañeros. La gente que le pueda rodear es su prójimo. ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento hacia con ellos? ¿Se está reflejando el amor hacia mi prójimo? Amén. Yo quiero que me acompañe ahora a Mateo 7, 24 al 27. Y en la palabra de Dios para todos dice así: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, ojo, aquí nos está diciendo otra cosa que nosotras debemos hacer. O sea que no solo basta con oír las enseñanzas de Dios, no solo basta con oír el mensaje, la palabra, sino dice, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, nos está llevando a una acción. Dice, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Aquí está hablando de una casa.
Hoy yo quiero preguntarle a usted, hermana, ¿cómo está su casa el día de hoy? Aquí el versículo 25 nos dice que pueden venir lluvias y no lluvias ligeras, lluvias fuertes, pueden crecer los ríos, puede soplar el viento y de hecho hasta pueden golpear la casa, pero ¿sabe qué pasa? La casa no se va a caer porque está construida sobre esa roca que es Cristo. ¿Cómo está su casa? Yo sé que como mujeres no estamos exentas, ¿verdad? A que en algún momento tengamos que pasar adversidades, a que en algún momento tengamos que pasar dificultades, problemas, desiertos, pruebas. Pero ¿cómo se mantiene nuestra casa ante esas circunstancias? ¿Será que nos mantenemos firmes y como no solo oí la palabra, no solo escuché las enseñanzas, sino las estoy y las puse en práctica? Entonces eso hace que cuando vengan todas esas situaciones difíciles, mi casa no se caiga. ¿Y saben por qué? Porque está construida sobre la roca. ¿O será que en su hogar está haciendo todo lo contrario? Que vienen dificultades. Aquí está diciendo, vino una lluvia fuerte, los ríos crecieron, vinieron vientos y soplaron tan fuerte su casa que su casa se derrumbó y ahora su casa puede ser un desastre. ¿Y sabe por qué? Porque está construida sobre arena y no sobre la roca que es Cristo. Entonces, ¿usted está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga? Yo sé que entramos en unos meses de no venir a la casa de Dios. Estuvimos tiempo en casa. Y tal vez muchas de nosotras que estamos viendo la transmisión somos personas que llevamos años conociendo de Dios, que llevamos años escuchando su palabra. ¿Y será que esos años que hemos tenido un aprendizaje, que hemos tenido un conocimiento, será que solo se quedó en eso, en un conocimiento? ¿O vino este tiempo difícil, este tiempo tal vez para muchos de muchas situaciones complicadas y pasamos este tiempo ahora y entonces aquí es donde verdaderamente como hijas de Dios tiene que ser notorio que no solo yo vine y escuché palabra, que no solo yo vine y adquirí un conocimiento, sino que nosotras como mujeres también pusimos en práctica ahora en estos tiempos difíciles la palabra y que a pesar de que afuera puede haber cosas complicadas, y no solo de enfermedad, sino económicas, de trabajo, aún de pérdidas. Lo que nos mantuvo es porque nuestra casa está construida sobre la roca. Porque verdaderamente nos pusimos sobre la brecha y dijimos, sí, Señor, yo tengo la enseñanza y yo la estoy poniendo en práctica, la estoy poniendo por obra. Y no solo buscando el bien mío, sino para que mi familia también ante esta situación, aunque vengan los ríos, aunque vengan los vientos fuertes, mi casa está firme. Hoy el Señor nos está pidiendo esto, que nosotras tenemos que oír no solo su enseñanza, sino ponerla en práctica. Y sabe, ahora sí que yo le voy a poner aquí como una fórmula. Oír la enseñanza más ponerla en práctica es igual, porque aquí lo dice su palabra. Aquí dice que será como el hombre prudente. Nosotros pongámosle igual a ser una mujer prudente. Si nosotras oímos y ponemos en práctica, automáticamente estamos siendo mujeres prudentes. Amén. Y yo quiero llevarla a Proverbios 10:19 y mire lo que dice, hablando de la prudencia. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Yo sé que de repente pueden decir que las mujeres hablan mucho y hablan mucho, ¿verdad?
Pero yo quiero hacer referencia en este texto de Proverbios. ¿Será que usted de repente, hermana, podemos hablar y no nos controlamos? Y a veces por estar hablando demasiado, ¿sabe qué sucede? Pecamos. Porque podemos ofender, porque a lo mejor puede salir un insulto, una ofensa. Y aquí lo está diciendo, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Usted, hermana, cuando hay una situación difícil, ¿cómo usted actúa? Es de las que puede estar el problema y sigue hablando y diciendo, y a lo mejor puede su esposo hacerle un comentario y usted no se quiere quedar callada y sigue hablando y diciendo, y ¿sabe qué ocasiona la mucha palabrería? Que haya pecado. O somos esas mujeres que está la situación difícil, el problema, y decimos, yo sé callar, yo sé refrenar mis labios. ¿Por qué? Porque soy una mujer prudente. Yo le pregunto, ¿usted está siendo una mujer prudente? ¿Usted está siendo realmente como esa mujer que construye su casa sobre la roca? Ahora, en Proverbios 20:15, y mire lo que usted dice. Mire lo que dice la palabra. Hay oro y multitud de piedras preciosas. ¿A cuántas de nosotras no nos gustan las piedras preciosas? Yo creo que a todas, ¿verdad? Es muy bonito lucir un collar con piedras hermosas. Pero aquí dice la palabra, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes, y vea lo que dice, son joya preciosa. Entonces, más que anhelar un collar hermoso de piedras, yo le diría, mejor tengamos labios prudentes, porque eso nos hace ser una joya preciosa, hermana. Entonces, ¿qué mujer usted quiere ser? Aquella mujer que de repente, y no está mal, ¿verdad? Que nos gusta lucir collares muy bonitos, collares con piedras. Pero yo creo que más que eso, deberíamos anhelar ser nosotras esa joya preciosa. ¿Y sabe qué es? Tener nuestros labios, ahora sí que a veces dijeran, calladitas, a veces nos vemos más bonitas, ¿verdad? Realmente es ser prudentes en nuestro hablar. Nosotras tenemos que aprender a tener unos labios prudentes. Y no solamente es hablar por hablar, sino debemos aprender eso, la prudencia en nuestra vida. Porque también muchas veces la prudencia, hermana, hace que nuestra casa esté construida sobre esa roca. Y sería muy triste que en una casa, que en un hogar, vengan problemas, vengan dificultades y pueda ser de aquellas mujeres que más que doblar rodillas, más que presentárselo todo al Señor, usted pueda quejarse, usted pueda reprochar, usted pueda molestarse, inclusive cuestionar a Dios en lugar de agradecer. Hoy yo quiero invitarle a que seamos agradecidas, seamos esas mujeres prudentes que el Señor nos está pidiendo que seamos. Amén. Ahora, yo quiero leerle Zacarías 8:14 al 17 y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice, pues el Señor de los ejércitos celestiales dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes, y aquí nos está enlistando el Señor lo que debemos hacer, pero ustedes deben hacer lo siguiente, y esto es algo para usted y para mí. Y dice, digan la verdad unos a otros, en sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz, no tramen el mal unos contra otros, dejen, y mire esto, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad.
Yo odio todas estas cosas, dice el Señor. Hermana, tenemos que amar el decir la verdad. Usted conoce, yo sé que usted no es así, pero usted conoce a alguien que le guste decir mentiras y que además de decir una mentira, esa persona jura que es verdad. ¿Conoce a alguien que es así? Bueno, yo quiero decirle que estas cosas, así como lo dice su palabra, yo odio estas cosas, dice el Señor. Entonces, algo que el Señor nos está pidiendo que nosotras hagamos es eso, decirnos la verdad. ¿Cómo es usted con su esposo? ¿Es honesta? ¿Cómo es usted con sus hijos? ¿Es honesta? ¿Cómo es usted con la gente que le rodea? ¿Le gusta decir la verdad? Porque es algo que el Señor nos pide que hagamos. Decirnos la verdad unos a otros. Dejar de amar el decir mentiras. Y es tan triste que hay personas que saben que están mintiendo y afirman que es algo verdadero. Eso es muy triste. Pero hoy esta invitación es para usted y para mí. Algo que el Señor nos pide que hagamos es esto, decirnos la verdad unos a otros. Pronunciar veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramar el mal unos a otros. Y dejar de amar el decir mentiras y afirmar o jurar que son verdad. Esto es lo que el Señor nos pide que hagamos como hijas de Dios. En Mateo 28, 18 al 20, en la traducción viviente dice, y ya estoy casi por terminar, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Algo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Un llamado que todos tenemos, hermanos y hermanas. No es que realmente usted pueda decir, hermana, pero creo que yo no tengo ningún llamado de Dios. Creo que el Señor no tiene nada para mí, ¿verdad? Pero créame que ese es un pensamiento erróneo. Y algo por el cual nosotras hemos sido enviadas. Y que este es un llamado que todas tenemos, aquí lo dice en su palabra, a ser discípulos. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha estado haciendo discípulos? Y hay unos que los tiene tan simple y cerquita, sus hijos. Usted se ha encargado, y aquí lo dice su palabra, de enseñar la palabra y hacer que ellos obedezcan la palabra de Dios. Usted está haciendo discípulos, hermana. Y aquellas que todavía aún no tenemos hijos, estamos siendo nosotras personas que nos gusta enseñar la palabra, estamos haciendo discípulos. Usted puede hacer discípulos en su trabajo, usted puede hacer discípulos con sus vecinos. Aquí no está diciendo ni poniendo características, solo haz discípulos, no sé, nada más dentro de tu casa. Aquí nos está pidiendo el Señor que es necesario hacer discípulos. Y al hacer discípulos es porque estamos predicando la palabra. Yo le pregunto a usted, hermana, ¿ha estado haciendo discípulos? Y si usted no lo ha estado haciendo, yo creo que sería una buena interrogante para decir, Señor, yo quiero seguir hablando tu palabra. ¿Usted ha compartido la palabra del Señor con la gente que la rodea, con sus amigas, con sus familiares? Le repito, en su trabajo. Realmente estamos, ¿verdad? Dijeran, ¿realmente nosotras estamos haciendo discípulos? Nos gusta enseñar, pero aquí no es solo tratar de enseñar, sino también llevarlos a esa obediencia, a cumplir la palabra. Amén. Y ahora yo quiero cerrar con este texto que está en 2 de Corintios 5, 18 al 20.
Y yo no quiero pasar por alto, realmente basados en lo que se ha proclamado, ¿verdad? Este año, año de la reconciliación. Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado y me hago esa pregunta, ¿no? Señor, el que tú me hayas enviado a esta tierra, por supuesto que hay algo que yo tengo que hacer por ti. Hay algo por lo cual tú me enviaste. Hay algo por lo cual, hermana, por algo usted está donde está. Y si nosotros hemos sido enviados aquí, es porque el Señor tiene un propósito para cada una de nosotras. Y mire lo que dice 2 de Corintios 5:18. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo. O sea que a usted y a mí nos han dado un trabajo. ¿Y sabe cuál es? Aquí dice, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que, entonces usted si le había preguntado, Señora, ¿qué me enviaste? Aquí está la respuesta. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Hermana, un llamado que tenemos nosotras, algo que el Señor nos ha pedido que hagamos, es que ayudemos a que la gente y las personas se reconcilien con el Señor Jesús. Y aquí no hay edad para hacerlo, ni siquiera jóvenes, adultas, no. Aquí es que todas nosotras hemos ido a eso. Dios nos ha enviado a hablarle a la gente de Jesús. Dios nos ha enviado a este lugar para que nosotras podamos ser ese instrumento y las personas puedan ser reconciliadas con Dios. Entonces, si usted de repente se había sentido como, Señora, ¿qué me has enviado? ¿Yo qué puedo hacer para ti? O yo le diría, nos han delegado el ministerio de la reconciliación. Y yo quiero decirle que hoy podamos estar dispuestas a eso, a decir, Señor, yo sí quiero ser ese instrumento y quiero ser esa herramienta para poder yo hablar tu palabra y que las personas se puedan reconciliar contigo. Eso sería tan hermoso que si conocemos personas que aún no se han reconciliado con Dios o que no conocen del Señor, sería una bendición tan grande que nosotras pudiéramos ser ese canal y que las personas puedan llegar a esa reconciliación con Dios. Entonces, son 6 versículos que yo le leí ahora de lo que debemos hacer. ¿Y se acuerda cómo se llamaba este tema? Mi llamado como hija de Dios. Amén. Y yo quiero hacerle ese breve resumen. ¿Cuál es nuestro llamado como hijas? Y yo lo separé en 2 áreas. Lo que debo ser y lo que debo hacer. Y con base a todos los textos que leímos, lo resumí en 6 puntos. Lo que yo debo ser, una imitadora de Jesús, amable, misericordiosa, perdonar. Tengo que ser una mujer humilde. Tengo que vivir en santidad, ser santa en toda mi manera de vivir. Tengo que ser una mujer paciente y tengo que ser una mujer perfecta. Y hablando en esa perfección, en amor. Y después, mi llamado como hija de lo que debo hacer, lo resumí también en 6 puntos. Amar al Señor con todo mi corazón, y ya vimos el versículo, con toda mi alma, mi mente, mi fuerza. Pero no solo es eso, también tengo que amar a mi prójimo como a mí misma.
tengo que oír la palabra de Dios, pero no solo me puedo quedar en oír la palabra, sino tengo que ponerla en práctica. Eso es lo que el Señor me pide que haga. Pero también yo tengo que decir la verdad. Tengo que ser una mujer que no trama el mal. Tengo que ser una mujer que no ama el decir mentiras y asegurar que son verdad. Eso también es lo que el Señor me pide que yo haga. Tengo que ser una mujer que esté dispuesta a ser discípulos y enseñarles a obedecer la palabra. Y tengo que ser una mujer que anhele ser ese instrumento para poder reconciliar a la gente con Cristo. Tengo realmente que ser esa mujer que hable a la gente en el nombre de Jesús. Ese es nuestro llamado como hijas de Dios, hermanas. Y yo solo lo resumí. Hay muchas cosas más, hay muchos textos más, pero yo tomé esos versículos para esas dos partes. Lo que el Señor me pide que yo sea y lo que el Señor me pide que yo haga. Por eso yo le decía, pongamos a prueba hasta el más mínimo detalle de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y si en algo hemos visto que estamos fallando, yo creo que este es un tiempo para decirle, Señor, perdóname, porque yo empecé con un versículo. Perdóname porque a lo mejor no estoy siendo una imitadora de ti. Y eso es lo fundamental y lo principal, ser imitadoras de Jesús. Yo le dejo esta palabra. Yo espero que haya sido de bendición y yo sé que el Señor nos confronta y nos exhorta a través de su palabra. Yo solo le quiero pedir, atienda al llamado de nuestro Dios. Atendamos al llamado que Dios nos está haciendo. Seamos mujeres que verdaderamente nos gusta amar. Seamos mujeres que realmente no solo nos gusta oír, sino también obedecer su palabra. Seamos mujeres que realmente nos guste hablarle a la gente de Dios, hablarle a la gente de Cristo para que puedan llegar a esa reconciliación. Amén. Y sea usted esa mujer que construimos nuestra casa sobre la roca. Y así puedan venir ríos, se puedan crecer los ríos, puedan venir lluvias, vientos, adversidades, dificultades, problemas. Hermanas, nuestra casa no se va a caer porque está construida sobre la roca que es Cristo. Y yo con esto quiero cerrar y me gustaría poder hacer una oración. Y yo le decía al principio, la respuesta la tenemos nosotras. Nosotras decidimos si verdaderamente queremos seguir igual o si realmente yo quiero vivir lo que me dice su palabra y ser y hacer lo que Dios me pide que haga. Por eso yo le decía, claro que hay todavía cosas que tenemos que mejorar. Y solamente es Dios y es el Espíritu Santo el que puede redarguir nuestro corazón y verdaderamente llevarnos a hacer lo que Él nos ha pedido. Amén. Yo le pido que cierre sus ojos y hagamos esta oración. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar juntas, Señor, escuchando tu palabra, meditando en ella, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes y que tú nos perdones, Señor, si a veces como hijas tuyas no hemos sido obedientes y no hemos llevado a cabo lo que tú nos pides en tu palabra, Señor. Hoy te pido por cada una de mis hermanas, Padre. Te pido que tú les ayudes, que tú sigas fortaleciéndolas, Señor. Que tú sigas, mi Dios, mostrando tu amor y tu favor. Hoy te pido en esta hora, Señor, que si alguna de ellas ha estado en situaciones difíciles, ellas puedan descansar en ti, ellas puedan encontrar ese reposo en tu presencia, Señor, y que cada una de nosotras podamos ser esas imitadoras tuyas, Padre, que no nos cansemos, Señor, de
aplicar tu palabra. Que cada día, Señor, podamos ser obedientes a lo que tú nos has pedido, Señor. Y bendice la vida de cada una de mis hermanas, bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor. Y gracias te damos, porque hasta el día de hoy podemos decir que tú nos has ayudado. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanas, este ha sido el mensaje. Que Dios les bendiga y las invitamos para que sigan conectándose. Y el día de mañana, pues tenemos nuestro estudio. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde.